Buenos días, hoy vamos a ver la segunda parte de la clase del desarrollo embrionario del aparato digestivo, que completa todo lo que son sus malformaciones congénitas. Para comenzar vamos a describir las principales malformaciones congénitas y vamos a relacionar el origen embriológico de los diferentes órganos con la fisiopatología de las malformaciones congénitas. Vamos a ir por orden y vamos a empezar por las malformaciones del esófago y del estómago y vamos a empezar por lo que es definiendo qué es una estenosis y qué es una atresia. ¿Sí? En una estenosis hablamos de estrechamiento de la luz que puede ser de un orificio o conducto. ¿Sí? Si hablamos de la estenosis esofágica, vamos a hablar de una disminución de la calibre de la luz del esófago. ¿Sí? Esto puede ser porque la recanalización del esófago fue incompleta. ¿Sí? Se hizo parcialmente. Cuando hablamos de atresia es la falta de la perforación, ¿sí? En este caso falla completamente la recanalización de la luz. Recordemos que la atresia esofágica estaba frecuentemente asociada a una malformación del aparato respiratorio llamado fístula tráqueoesofágica. ¿Qué me va a dar como clínica tanto la atresia y la estenosis, principalmente la atresia, el polidramnios, la dificultad para tragar, la regurgitación, los vómitos? La fístula traqueoesofágica puede estar como malformación aislada o asociada a la atresia esofágica. Fístula era comunicación anómala y en este caso entre la tráquea y el esófago. Otra malformación que podemos encontrar es la hernia hiatal, de origen congénito en este caso, que se produce por un ascenso relativo del estómago, y esto es secundario a que el esófago no crece longitudinalmente como debería hacerlo. Pero una malformación que no pueden dejar de saber es la estenosis hipertrófica del píloro. ¿Por qué no pueden dejar de conocerla? Porque es una malformación sumamente frecuente, ¿sí? Se dice que la incidencia en varones es de 1 cada 125 recién nacidos, mientras que en mujeres es un poquito menor, ¿sí? La relación hombre-mujer es 1 a 6 más o menos. ¿Por qué se produce? Porque hay una hipertrofia del músculo liso del esfínter pilórico, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que la luz del píloro es más pequeña, los síntomas comienzan en general alrededor de la tercera semana del desarrollo, ¿sí? Porque se va hipertrofiando cada vez más, haciendo más chiquitita la luz. Y alrededor de la tercera semana los pacientes comienzan con vómitos en chorro, ¿sí? Irritabilidad, porque en realidad los bebés tienen hambre, pero vuelven a alimentarse y vuelven a vomitar, ¿sí? El diagnóstico se va a dar porque el paciente consulta por estos vómitos, por esta intolerancia completa a la vía oral. Se puede a la palpación palpar la oliva pilórica, que es el píloro hipertrofiado. Eso ya no es tan frecuente porque se llega a un diagnóstico más temprano. Se le hace un laboratorio en lo que se ve una alcalosis metabólica hipoclorémica, ¿sí? Pues se pierde ácido clorhídrico. Y el diagnóstico de certeza se hace por una ecografía en donde se ve la hipertrofia del píloro. Así como se hace la cirugía, se hace una endoscopía, ¿sí? En donde se va a resecar parte de este músculo hipertrofiado. El paciente responde en general excelente y se van de alta el mismo día o al día siguiente. Bien, vamos con las malformaciones del conducto vitelino y la que no pueden desconocer es el divertículo de Meckel. Es una patología también frecuente entre un 2 y un 4% de la población. Es un saco ciego en el borde antimesentérico del ilion. ¿Por qué se produce? Por la persistencia de la parte proximal del conducto vitelino. Persistencia de la parte proximal del conducto vitelino. ¿Qué síntomas me va a dar? Me puede dar vómitos, me puede dar dolor abdominal, me puede dar fiebre, ¿sí? Me puede dar una sintomatología similar al de una apendicitis, ¿sí? Es decir, que muchas veces es muy difícil hacer el diagnóstico diferencial entre un divertículo de Meckel infectado, sobreinfectado y una apendicitis. En otras ocasiones la clínica puede ser sangrado del divertículo. El tratamiento es siempre quirúrgico. También puede haber un quiste vitelino o una fístula vitelina. Acá tenemos el divertículo, que es este saco ciego. El quiste, fíjense que está completamente rodeado por los ligamentos, o una fístula que es como una comunicación, ¿sí?, hacia el exterior. Bien, vamos con las malformaciones del intestino y podemos encontrar la estenosis o la atresia duodenal,
que puede ser una recanalización incompleta en el caso de la estenosis o total, ¿sí?, en el caso de la atresia duodenal. Es bastante frecuente en pacientes con síndrome de Down y lo que se ve, que se puede hacer el diagnóstico intraútero, porque se ve una imagen en doble burbuja, ¿sí? Es decir, que se ve la burbuja de lo que es el estómago, que es normal que se vea, pero al lado se ve otra burbuja que es entre el píloro y la estenosis o atresia del duodeno. Si es imagen en doble burbuja, es patognomónica de la atresia y estenosis duodenal. El tratamiento es quirúrgico. El ónfalocele es una malformación que se produce por una ausencia del retorno de las asas intestinales a la cavidad abdominal en la 10ª semana. Es decir, que durante la hernia umbilical fisiológica salen al celoma umbilical pero no reingresan, ¿sí? Es decir, que hay una herniación de las asas a través del anillo umbilical. Estas asas están revestidas por amnios y lo que puede ocasionar es que cuando el bebé nace con las asas intestinales, no se pueden reingresar de manera toda conjunta de una vez. ¿Por qué? Porque la cavidad abdominal no creció. Entonces, lo que hay que hacer es ir reingresando lentamente las asas intestinales, ¿sí? ¿Qué complicación puede tener este cuadro? Que si el anillo umbilical es pequeño y hay muchas asas hacia el exterior, este anillo umbilical lo que puede hacer es comprimir, ¿sí?, a las asas intestinales, comprometiendo su irrigación y produciendo la necrosis, ¿sí?, es decir, la muerte del tejido intestinal. En muchas ocasiones está asociado a otras malformaciones, como pueden ser cardíacas, del tubo neural, ¿sí?, o asociada a anomalías cromosómicas. Acá tenemos, ¿sí?, las asas intestinales en el exterior rodeadas por amnios. La hernia umbilical congénita es una malformación sumamente frecuente, ¿sí?, que puede afectar tanto a lactantes prematuros como a los nacidos de término. ¿Sí? Es una protrusión a través del orificio umbilical de las asas intestinales, pero en este caso las asas intestinales están revestidas por peritoneo, ¿sí? Fíjense, acá tenemos las asas que salen, están revestidas por peritoneo, ¿sí? ¿Por qué se produce esto? Porque la musculatura de la pared abdominal está más debilitada y no se cierra correctamente el anillo umbilical, ¿sí? Esta patología en general se resuelve sola a medida que el bebé crece, va endureciendo la pared abdominal y por lo tanto el anillo umbilical se cierra y las asas no salen más al exterior. Es normal que cuando el bebé llora o hace fuerza por algún motivo el asa intestinal salga hacia el exterior y cuando está relajado reingresan. Esta patología en general, como dijimos, resuelve solita, en muy pocos casos tiene resolución quirúrgica. Otra patología que tenemos que conocer es la gastrosquisis, que es la herniación, es decir, la salida del contenido abdominal a través de la pared del cuerpo, ¿sí? Es decir, que el defecto es lateral al ombligo, ¿sí? Y más normalmente ocurre hacia la derecha. ¿Por qué se produce esto? Por un cierre anormal de la pared anterior del cuerpo del embrión. Las vísceras no van a estar cubiertas ni por peritoneo ni por amnios y el intestino se daña fácilmente. ¿Sí? Acá tenemos la diferencia entre la gastrosquisis, es a la derecha del orificio umbilical, no revestidas, mientras que el ónfalocele es a nivel del orificio umbilical, revestidas por amnios. También podemos tener rotaciones anómalas, ¿sí?, del intestino, ¿sí? En general las rotaciones anómalas pueden ser asintomáticas o en otros casos pueden provocar vólvulos, es decir, que puede generar malestar, vómitos, dolor abdominal, ¿sí?, cuando esto ocurre. Acá tenemos una rotación invertida, ¿sí?, una hiperrotación, ¿sí?, o el colon izquierdo de solo 90 grados. Acá tenemos en esta imagen la rotación anómala del intestino, ¿sí?,
y en la imagen ve una cinta intestinal primaria que rotó 90 grados en sentido de las agujas del reloj. Recuerden que la rotación era antihoraria, ¿sí? Eso hace que el colon transverso pasa por detrás del duodeno. ¿Ven acá? Duodeno y atrás el colon transverso. Otra malformación sumamente importante es el megacolon ganglionar congénito o enfermedad de Hirschsprung. ¿Sí? Esta patología se produce por una falla en la migración de las crestas neurales, por lo tanto se la considera una neurocristopatía. ¿Sí? Esta falla en la migración de las crestas neurales hace que falten los plexos de Meissner y los plexos de Averbach, por lo tanto hay ausencia de peristaltismo en esa zona. Como en general la colonización de las crestas neurales va de cefálico a caudal, en general el megacolon ganglionar congénito afecta la parte más distal del colon. ¿Qué va a ocurrir? Debido a que no hay plexos, no va a haber movimientos peristálticos en esa zona y por lo tanto la materia fecal no va a poder seguir progresando, acumulándose en la parte por arriba de esta zona que funciona como una obstrucción, ¿sí? ¿Qué va a tener el paciente como sintomatología? El paciente va a tener constipación y esa materia fecal que se retiene va a sufrir una sobreinfección bacteriana y por lo tanto va a producir diarrea. Entonces alteran constipación, diarrea, ¿sí? Y el paciente se lo ve, ¿sí? En mal estado general, es una constipación que se nota que no es una constipación fisiológica, el paciente realmente está deteriorado, ¿sí? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Se puede hacer una radiografía en donde se ve la dilatación del colon y lo que se hace, el diagnóstico definitivo se hace por biopsias. ¿Sí? Se toman varias biopsias para ver la ausencia de los ganglios. ¿Cómo se hace el tratamiento? Hay que resecar la zona aganglionar. Acá tenemos un colon normal y acá tenemos un colon dilatado, ¿sí? Acá no tengo nervios, por lo tanto acá no va a haber movimientos peristálticos, la materia fecal se acumula acá y se agranda, por eso se llama megacolon. Vamos a ver el ano imperforado, que es otra malformación, uno cada 4.000 a 5.000 nacimientos, ¿sí? En esta se produce por la persistencia de la membrana anal o de la membrana cloacal. También, como incluye dentro de esta malformación, podemos hablar de diferentes conductos anales, también podemos hablar de la atresia de la longitud variable del conducto anal, es decir, que la recanalización no es completa. Y ya sea un ano imperforado o una atresia del conducto anal, la sintomatología que vamos a ver es que no va a eliminar meconio el paciente. Recordemos que todo paciente recién nacido, previo a darse de alta, debemos constatar la eliminación de meconio, que es esa primer materia fecal que elimina el bebé. ¿Sí? En caso de no hacerlo, hay que ver por qué no lo hace y el tratamiento es quirúrgico. Podemos tener fístulas del intestino posterior, que pueden o no estar asociadas a la atresia anal, y de acuerdo a cuál es la comunicación podemos hablar de rectovaginales si es con la vagina, rectouretrales si es con la uretra o rectovesicales si es con la vejiga. Dentro de las atresias de las alteraciones hepáticas vamos a hablar de la atresia de vías biliares, ¿sí? Puede producirse a cualquier nivel. Lo que vamos a notar es un bebé con hiperbilirrubinemia, si es una malformación muy grave que tiene mal pronóstico. En general, al momento del diagnóstico, el paciente ya requiere trasplante hepático, ¿sí? Hay un síndrome que asocia la atresia biliar con malformaciones del aparato cardiovascular que se llama síndrome de Alagille. Dentro de las alteraciones pancreáticas vamos a hablar del páncreas anular, que es un anillo de tejido pancreático que está rodeando por completo el duodeno, ¿sí? Lo que pasa es que la yema ventral lo que hace es envolver completamente el duodeno por una rotación incompleta. ¿Qué me puede ocurrir? Desde pacientes totalmente asintomáticos hasta una obstrucción del duodeno, ¿sí? ¿Ven? El páncreas anular lo rodea, la yema ventral rodea completamente el duodeno. También puedo tener tejido pancreático heterotópico, ubicado a lo largo de la vía digestiva. También muchas veces se asocia al divertículo de Meckel. Bien, como ideas claves no podemos dejar de saber qué es la atresia esofágica,
asociada o no a fístula traqueosofágica, la hipertenosis hipertrófica del píloro, la diferencia entre un onfalocele, una gastrosquisis y una hernia umbilical congénita, el divertículo de Meckel, la enfermedad de Hirschsprung y la imperforación anual son malformaciones sumamente importantes para que las conozcamos. Muchas gracias.